Nivel. Otro nivel es nuestro segmento de entrevista y saludamos con todo el cariño de siempre, la admiración, nuestro ilustre amigo, el profe Eric del Búfalo, con el que teníamos tiempo que no conversábamos. Mucha salud de parte del equipo del programa y de Radio Caracas para el gran Eric del Búfalo. Profe, buenos días, bienvenido. Buenos días, amigo. Muchas gracias por tu invitación. Muy contento de estar aquí otra vez después de tanto tiempo. Eric va a estar mañana, por cierto. Hay una conversación interesantísima de la editorial Eclepsidra. 29 años, ¿no, profe? Así es, casi 30. Casi 30, con Carmen Verde Arocha y contigo. Bueno, exactamente, una editorial independiente que tiene una colección excelente y que se ha mantenido continuamente a lo largo de estos 30 años, lo cual es un milagro en un país como este. Es así, auténtico. Todos invitados a conversar conmigo, con Carmen, de la editorial y de otras cosas. Sí, eso es a las 11 de la mañana. La entrada es libre, amigos, en el Museo del Libro Venezolano. Eso está en San Román, no tiene pérdida. Ojalá todos vayamos allá a conversar tanto con Carmen como con Eric. Eric, tomo prestado un tuit tuyo del 13 de junio. Me atengo al adagio veritas filia temporis y vaticino que los candidatos con mayor aceptación serán inhabilitados por las declaraciones imperialistas, en comillas, de Trump, y quedará el más insulso de los candidatos posibles para que le haga la comparsa al nefasto chavismo. Y no sé, iríamos un poco más allá, Eric, porque conversábamos esta mañana acá en el equipo del programa y nos preguntábamos ¿por qué se le sigue rogando a una tiranía que se vuelva democracia si esa tiranía está contentísima de seguir siendo tiranía? No solamente eso, sino que además usa los anhelos democráticos para fortalecerse, es lo que hay que ver. O sea, no solamente es una farsa, sino que esa farsa la retroalimenta y le da poder. Y eso ahí tenemos que ser conscientes los ciudadanos de no alimentar el monstruo, que es lo que hemos hecho durante mucho, lamentablemente, lo tengo que decir, durante los años. Fíjate que yo me quedé corto ahí en ese tweet. Sí. Porque, digamos, uno nunca puede ser más astuto que el diablo, ¿no? Pues no había ocurrido todavía lo del CNE, sí, pues, ¿no? Exacto. Claro, pero vamos a agregárselo ahorita. Sí. O sea, uno siempre, por peor que uno piense, hay que pensar siempre peor aún del chavismo, y eso es. O sea, uno ni siquiera tiene la mente tan cochambrosa para pensar todo lo que pueden hacer ellos. Entonces, eso es, bueno, eso también puede pasar, ¿no? O sea, yo imagino un escenario tipo nicaragüense fácil. Sí. Y a partir de 2004 Venezuela entrando en estado, si vamos por esta línea, digo, ¿no? De continuar esta tendencia, muy fácil. Entonces van a nombrar seguramente, si es que lo nombran, un CNE completamente repelente. Y si hay algún candidato que realmente descolle y tenga aceptación popular, lo van a inhabilitar sin ninguna duda. Y bueno, no hace falta para inhabilitar en Venezuela no hace falta realmente ningún expediente, nada, simplemente cualquier excusa peregrina y listo, ¿no? Entonces, bueno, como yo sentí, yo puse ese tweet además no solamente pensando en el chavismo, pensé también en algunos factores de la oposición. Claro. Realmente sacaron las declaraciones de Trump, que tampoco que decía nada particularmente extraño. Como para hacer crecer la ola, ¿no? O sea, como enfocándose a otros candidatos, ¿no? Entonces, bueno, ya, para mí es claro que eso va a pasar. O sea, cualquier persona decente tiene que quiera ser candidato, tiene dos problemas. Primero, tiene que superar el primer círculo, que es la posición misma del G4, ¿verdad? Que no lo cuchillen, que sobreviva a eso, lo cual es muy difícil. Y después que no lo inhabilite o lo persiga el régimen. Porque como yo te insisto, mi hipótesis de siempre, hay una posición que es parte del sistema. Claro. Parte integral, orgánica, constitutiva, fundamental del sistema. Entonces, no solamente es un problema de que hay una dictadura, una tiranía, o como lo quieras llamar, un gobierno autoritario que no quiere
que no va a aceptar entregar el poder por las buenas, sino que además hay un sistema pseudo, que es peor que una dictadura en el fondo, o sea, que una dictadura militar abierta, porque es un sistema pseudo que tiene la forma, que da la esperanza de que hay posibilidad de un juego democrático cuando es imposible. Entonces, claro, eso lo hace que se oxigene siempre, que sus eventuales enemigos caigan en la trampa y al final en esa trampa lo que hacen es alimentarse y a tomar más poder. Fíjate todo el poder que ahorita tiene Maduro y no tiene ninguna popularidad. Pero es que el poder y la popularidad no necesariamente van juntos. Esa es mi primera reflexión para ti. Sí, para magnífico, porque de alguna forma también quisiéramos vincular para una reflexión tuya y un análisis. Erika y yo estábamos mencionando una vez más, y esto es bastante deprimente, que esa sociedad entre oposiciones y régimen están amparadas en un país que no tiene instituciones. Entonces nosotros además venimos arrastrando una serie de taras jurídicas en donde vemos que hay 2 tribunales supremos de justicia, hay 2 asambleas, hasta hace poco hubo 2 presidentes, Maduro y Guaidó. Entonces hay dos de todo tipo. Y uno como ciudadano no sabe a qué atenerse, porque estas mismas oposiciones tienen la habilidad, desde un punto de vista propagandístico, de venderte que la salida es electoral y que vamos a salir de esto en sana paz con esta gente, lo cual no es así. Sí, bueno, tener más de una institución es tener ninguna. O sea, significa que no hay ninguna realmente. No hay instituciones en Venezuela, lo que hay es un grupo de poder, que además yo creo que ni siquiera es controlado directamente por venezolanos, sino desde afuera, y no hay instituciones, lo que hay es eso, y se hace lo que ellos quieran, pues, es obvio, o sea, pero es que lo vemos todos los días, lo que acabamos de ver con el CNE, entonces no, yo no creo que ni siquiera valga la pena insistir mucho en eso, pues. Sí, Sí. Claro, es como hablar sobre si la luz si el sol sale todos los días. Tiene que ser claro para todos. A mí lo que todavía me angustia y me asombra a mí es que hay mucha gente, cónchale, que todavía no ve esto, ¿no? Que siente que se deja como llevar. Y yo creo que es la desesperación y el no ver las cosas claras, que la gente a veces prefiere la ilusión a la realidad, ¿no? Eh, y en el fondo, ¿qué es lo que pasa? Que la mayoría de la gente ejerce el único voto que puede ejercer realmente, que es irse del país. ¿No? Esa es la única soberanía que le queda a mucha gente. Y yo creo que esa tendencia va a continuar, lamentablemente. Y yo, o sea, yo por ahí no veo ningún quiebre. Si hay un quiebre, no va a venir de ahí, va a venir de otras partes. De un lado, empezando por el propio círculo interno, en las declaraciones del segundo a bordo. A mí no me gusta nombrar estos personajes porque son muy pavosos, ¿no? Pero diciendo que había que apoyar a Maduro a toda costa porque eso era lo que era ser revolucionario. Te indica te diga que hay a lo mejor por ahí ya muchos quismas y rupturas que habría que apreciar, que habría que ver con más calma. Es más probable que venga algo de ahí y es cero probabilidad, nula, cero probabilidad de que el régimen salga de un modo electoral clásico, pues. Y el régimen con sus partners han desarrollado esto que estamos viviendo, que se ampara en pilares como la miseria, como la desnutrición, como la educación, que lo hablábamos con Sharifker el lunes, y el mismo miedo, profe, que está plenamente justificado en todos los órdenes, pues, ¿no? Es decir, la desesperanza, pues, ¿no? Exacto. No todo en una palabra, miseria, miedo, en la desesperanza total. Entonces, sí, por supuesto, me gusta mucho que los haya llamado partners, porque tienes como esa doble connotación, ¿no? Sí. Así es, son concubinos, diría yo, ¿no? Son una palabra más española, más clásica del régimen. Entonces, así es, totalmente. O sea, lo que pasa es que hay un problema, no es nada más simplemente no estar de acuerdo o verlo desde afuera. En la medida en que la población venezolana se haga cómplice de ese proceso que la lleva al matadero, en esa misma medida fortalece el sistema. O sea, que no solamente no pasa nada, sino que lo hace más fuerte. ¿Explico? Y eso es lo que sí podemos decir. Nuestra acción ahorita es no participar, por lo menos, es no ser, cómplice. por eso la palabra fuerte, es no tratarse a sí mismo como una oveja, como un borrego, sino
tomar distancia de la estafa, pues, ¿no? Es lo primero que uno debe hacer cuando uno es víctima reiteradamente de estafa. Un momento, ¿qué pasa aquí? Y alejarse del problema, no seguir en el mismo sistema que lo está estafando. ¿Algún Para fenómeno, algo, algún fenómeno? iba a llevar la palabra y Sí, hablar de esto para eso, sí, claro. sí. Ahora, en estas situaciones hay gente que no le gusta incluso comparar el caso venezolano con irnos a otras geografías y a otras situaciones históricas. Pero ¿cuál fenómeno político pudiera o social ocurrir en Venezuela para revertir esto que nosotros estamos viviendo? A ver, objetivamente hablando, Venezuela está en estado de catástrofe. O sea, ya por ahí hay condiciones, digamos, como dirían los marxistas viejos, condiciones objetivas, ¿no? Claro. De que esto se derrumbe. Desde el punto de vista subjetivo, bueno, yo no veo tampoco, digamos, pensemos que es el chavismo. El chavismo son varias organizaciones que a veces son antagónicas entre sí. La gente no entendió lo del Alzheimer. Eso es muy importante. Eso es muy importante porque es una de las grandes patas que tenía el chavismo que se le fue, ¿no? O sea, que se le volteó o que están castigando. Pero el chavismo funciona así, es como un cártel, ¿no? O sea, hay varios grupos de poder que se asocian para, digamos, para delinquir, pero que son malandros entre sí, pues, ¿no? O sea, no son caballeros. Entonces, eso crea inestabilidad interna. Eso sumado a un estado de catástrofe interna tan grande como la que vive Venezuela, que se va a agudizar además, bueno, ahí tienes ya un catalizador importante. Ujú. Lo que pasa es que además una cosa que tenemos que ver es que Venezuela también tiene más apoyo internacional de lo que nosotros pensamos, Es verdad. y no necesariamente de Irán, Rusia o China, me Claro. refiero. Eso también están. Sino me refiero a muchos intereses en países que supuestamente son aliados, como Estados Unidos, Europa, ¿verdad? Que están pendientes de cómo sacarle provecho a nuestra desgracia. Y no desde ahorita, desde Chávez, desde el principio, porque así opera la geopolítica, no están pendientes de salvar o no salvar países, o ser amigos o no ser amigos. Las potencias operan entre sí como yo le saco provecho a los otros. Entonces, bueno, creo que las negociaciones que están haciendo Maduro y Estados Unidos van en ese sentido. Estados Unidos le interesa ahorita negociaciones petroleras con Maduro, y no creo que esté particularmente interesado en que en Venezuela se restituya la democracia como tal. Creo que las negociaciones van sobre todo por blanquear un poquito la cara, como siempre. Es lo mismo de siempre mismo. Entonces, ¿verdad? Blanquear un poco la cara, y lamentablemente muchos se están prestando a esa comparsa. Pero en esa situación, insisto, hay mucha debilidad. Hay mucha debilidad también interna. Hay mucho. Los países no son cosas, no son estáticos, son dinámicos. Siempre se están moviendo cosas en la economía, en la sociedad, en la cultura, en las armas, etcétera. Hay siempre dinamismo, y en esos dinamismos a veces entran en impasse, colapsan, entran en choque, y ahí se produce la catástrofe. Pues no es como un edificio que siempre está aguantando terremotos porque es muy fuerte, está muy bien hecho, pero llega un momento que un ligero movimiento de una viga hace que todo el edificio se Se colapse. derrumbe. Se colapsa. Claro. El profesor Eric del Búfalo, amigos. Por cierto, Eric, hace como un mes nos encontramos en el Buscón, en el Trasnocho, Sí. en la librería, a Juan Carlos Sosa Aspurba, y nos dijo: cónchale, vale, vamos a hacer un programa con Eric del Búfalo, y le mencionaba a Erika que ojalá pudiéramos, que ustedes vinieran acá al estudio, ¿no? Y que programa coordináramos. especial. Erika, y entonces Erika me decía ayer, bueno, y apareció José Vicente Aro, porque o respondió un tuit que hacía referencia a un debate, o a uno de los que creo que hicimos como 3 debates aquí con ustedes, 3 tertulias con ustedes, y teníamos tiempo que no sabíamos de Aro. Vamos a ver, ojalá que tengas oportunidad de abrirnos un espacio en tu agenda, y coordinamos un programa de nuevo con ellos. Pero primero Eric y Juan Carlos Sosa. Eric y Juan Carlos, porque, ok. Juan Carlos Sosa quiere conversar con Eric del Búfalo sobre filosofía y letras. Y sí, señor, él nos dijo que era sobre eso que quería. Esos son los 2 temas que quiere conversar contigo, Juan Carlos Sosa. Que, por cierto, vamos a enviarle un gran abrazo a Fernando. Fernando es el hijo menor de Juan Carlos Sosa, que estuvo con nosotros aquí. Se gradúa muy pronto, está entregando la tesis
Eric ha estado allí asesorándola, ¿no? Qué Es un bonito. gran muchacho, un gran muchacho. Estuvo aquí con nosotros trabajando en la asistencia de producción y es brillante ese joven, de verdad. Y bueno, felicitaciones desde ahorita, pues, ¿no? Así es. Vamos a Máster, vamos a identificar, en breve regresamos con Eric del Búfalo. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios. Conmigo. Tavola Calda Ristorante, fin de semana de papá. Yo no sé qué van a hacer ustedes. Hay muchas reservaciones para el domingo, que es el Día del Padre, para Tavola Calda Ristorante. Papá le encanta la pizza, papá le encanta la pasta, a papá le encanta el risotto. Bueno, ustedes tienen allí un espectáculo de restaurante que tiene más de 17 años en La Lagunita. No es un restaurante nuevo, pero es un restaurante que presenta una nueva propuesta. Está remozado completamente de arriba a abajo y cómo va a disfrutar papá. Pero yo les sugiero que vaya hoy. Ustedes pueden invitar a papá a cenar hoy, viernes, o mañana, sábado, almorzar, o una, ¿cómo es que dice la señorita Erika? Una cena tempranera, almuerzo tardío, algo así, ¿no? Un almuerzo tardío, una cena tempranera. Cena tempranera, y entonces nos vemos allá en La Lagunita. Si quieren reservar, si quieren ver el menú, todo lo tienen en su Instagram, Tavola Calda, ahí tiene el logotipo, Tavola Calda Ristorante, en la esquina del Centro Comercial Terraza, frente a Lomas de La Lagunita. Tavola Calda Ristorante, la cucina italiana sempre al di là. Vean ustedes esto que yo tengo aquí. A mí me gustaría que ustedes se pusieran esto junto conmigo para que tengan la sensación que voy a tener yo ahorita. Estoy aislado, no oigo absolutamente nada. Estoy protegido. Porque la protección auditiva, esto a mí me protege de los diferentes niveles de ruido, porque usted puede estar trabajando en algún lugar donde los decibeles son dañinos. Estoy hablando de Produzca con S de seguridad. Produzca con S de seguridad. Una empresa venezolana con más de 42 años en el corazón de Valencia, pero también tiene sede en Barcelona, en Maracay, en Maracaibo. Cubre toda la geografía nacional y nos ofrece desde siempre todos los implementos actualizados y certificados internacionalmente para estar seguros en nuestros lugares de trabajo. Protección óptica a las manos, auditiva a la cabeza, respiratoria al cuerpo. El catálogo de Produzca, www.produzca.com, en su Instagram @produzca.ve. Produzca es seguridad en tu empresa, de los pies a la cabeza. Y vamos a hablar una vez más del doctor Gabaldón. Vamos a hablar una vez más del doctor Fernando Gabaldón y de la unidad facial avanzada, UFA. Fíjense ustedes, y les quiero mostrar algo que es muy importante. ¿Usted qué opina cuando oye o cuando lee la palabra facelift? Ustedes saben que vamos a invitar al doctor Gabaldón para que nos acompañe muy pronto en la primera consulta que usted tiene con el doctor Gabaldón, que es, caramba, un cirujano plástico certificado venezolano, especialista en cirugía plástica facial. Acaba de regresar de República Dominicana a dar una conferencia, va para Houston a dar una charla muy pronto, y por eso lo queremos tener acá cuanto antes. En esa primera consulta, él conversa con todos sus pacientes sobre este punto. Este punto es muy importante, amigos, porque el facelift vertical que hace exclusivamente el doctor Fernando Gabaldón, mire, le permite rápida recuperación, sobre todo mantener la naturalidad del rostro. Hay gente que se hace una operación, una intervención de esta naturaleza, y normalmente queda diferente. Esto no. El doctor Gabaldón, caramba, mire, personas jóvenes también, hombres que me están escuchando, un impacto emocional muy positivo, muy duradero. Además, con toda la tecnología inteligente, retraction, esto también es muy importante porque emulsiona la grasa, retrae la piel. Esta es la técnica Skin Shorten, que es exclusiva del doctor Gabaldón.
él la define como la innovación al servicio de bienestar y belleza. En las redes, ustedes pueden ir al Instagram Dr. Fernando Gabaldón. Vayan ahorita al Instagram Dr. Fernando Gabaldón. Allí lo tienen absolutamente todo. Ven con el rostro que tienes y sal con el que quieres. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo. Aquí nos están pidiendo que le lea un texto al profe Eric del Búfalo de Maquiavelo, pero es un poco largo para nosotros, del Príncipe, un pueblo que acepta pasivamente la corrupción y los corruptos no merece libertad. Es 1400 y pico, profe, ¿no? Maquiavelo. Sí. Fíjense, Maquiavelo debería ser una lectura obligatoria para todos, y sobre todo para los políticos venezolanos, que no leen mucho, pero ahí está expresado cómo funciona la política, porque ¿qué pasa? Los ciudadanos comunes tenemos la impresión de que la política debe comportarse según nuestras costumbres, nuestras maneras, nuestra visión del mundo, pero el poder tiene un propio orden y una propia lógica, y para que sea realmente ético, a veces tiene que ir más allá de la ética, para decirlo así. Tiene que estar un poco más allá del bien y del mal, en el sentido que una persona puede ser excelente persona y ser catastrófica, sea para mantener el gobierno, sea para lograr la libertad, ¿no? Y lo que genera es más corrupción a su alrededor y más desgracia. Entonces, bueno, Maquiavelo es muy importante porque nos explica, nos muestra justamente que, primero, que la política tiene sus propias leyes, y segundo, que la política se basa también y se maneja, se nace de la estructura social, y si una sociedad es corrupta y mantiene la corrupción, o aupa la corrupción, o la protege, o es indiferente ante la corrupción, pues tendrá una expresión política también. Entonces, bueno, no sé si tú has ido a la Mercedes últimamente. Uno puede decir, bueno, pero eso no es corrupción, eso es gente que está disfrutando de su Ferrari, sí, pero es una corrupción. Hay muchos tipos de corrupción. Hay una corrupción administrativa, hay una corrupción que es ilegal, pero también hay una corrupción moral, que es la que se refiere a Maquiavelo. Si el ciudadano se deja degradar, se deja hundir en un estado tal de injusticia, de abandono, de desolación, de inmoralidad, evidentemente no puede empezar de ahí a fundar un estado, a fundar una república. Entonces, esta lucha... digamos, el problema de Venezuela tiene dos aristas. Tiene una arista material indudable, o sea, política, material, incluso, digamos, militar, etcétera, ¿no? Lo que es propiamente del Estado. Pero también tiene una arista espiritual, y es ahí donde los ciudadanos tenemos mucho que dar, porque nosotros no podemos tampoco aceptar muchas... o sea, no podemos ser alcahuetes de nuestra desgracia, no podemos ser cómplices de nuestra desgracia, ¿no? Hay gente que es muy opositora, que a veces aplaude a algún gobernador chavista porque simplemente el tipo es simpático, reparte cosas, o se ve próspero, se ve cool. Y bueno, un pueblo así está condenado, dice Maquiavelo, no lo digo yo, lo dice el padre de la política moderna, está condenado a la esclavitud. ¿Qué vamos a hacer? Claro, ¿no? Y me estaban diciendo aquí, no, pero es que menciónale al profe que el propio, creo que fue el propio Maquiavelo ahí mismo, que dice que es peligrosísimo liberar a un pueblo que prefiere la esclavitud. Claro. Entonces, si aterrizamos en la Venezuela de hoy, eso calza de una forma impresionante, profe. Bueno, es lo que yo no quería ser tan duro como Maquiavelo. Maquiavelo es muy duro contra los toscanos por eso, ¿no? No solamente... o sea, se aterriza en un estado peor, porque es una nueva esclavitud, pero además más corrupta, más generada. Entonces, digamos, yo creo, va a sonar demasiado, van a decir ridículo porque lo que voy a decir, pero parte del cambio en Venezuela no pasa por hacer algo, o sea, qué sé yo, conspirar, puede hacer un partido político, no pasa por hacer algo nada más, tiene que hacerlo, pero pasa primero por no hacer nada, sino cambiar nuestra visión de las cosas. Nada más eso. O sea, si nosotros cambiamos nuestro mindset, nuestra configuración mental
sentimental de lo que es realmente la democracia, lo que debe ser un país, lo que debe ser un Estado, inmediatamente se caen muchos discursos, se producen, porque la mente también proyecta realidad, se generan nuevos caminos, y donde antes había oscuridad vemos luz. Pero si nosotros más bien nos enfocamos en mantenernos en la oscuridad, en meter la cabeza como el avestruz bajo la tierra, pues ahí estamos seguros que no, que se van a aprovechar de nosotros. Eso es lo que quiero decir. Entonces, va a haber un cambio político, pero también tiene que haber un cambio mental, porque además, ¿qué puede pasar? Te doy un escenario horrible. Supongo que gane la fuerza democrática, que no puedan hacer nada y que el chavismo vuelva con más fuerza. Va a ser aún peor, o sea, va a ser aún más degenerado, ¿no? Claro. Eso es lo que se refiere a Maquiavelo. O sea, si no hay realmente... Ahí escuché un candidato, no quiero hablar de nadie, ¿no? Pero escuché un candidato... No solamente desde el punto de vista táctico para cambiar esto o otro, sino desde el punto de vista estratégico, hacia dónde va a ir el país después, hacia dónde va a ir el país después, que eso tampoco está claro, porque este es un país que no es que cambie el gobierno y voy a dejar las Fuerzas Armadas como está y las 20 asambleas nacionales. Está claro que este es un país que tiene que ser refundado, o sea que cualquiera que pase ahorita es una transición, no es un gobierno más. Si no estamos claros de eso, estamos mintiéndole a la gente, y la estamos ilusionando y la estamos llenando más de miedo, pobreza y desesperanza, y la única vía que va a tener, bueno, es irse a cruzar el Darién, pues. Y eso yo lo voy a hacer cómplice de ese discurso. Y esa iniciativa, y eso es lo que tenemos que hacer todos, pues. Y tú que eres una persona tan familiar, también esa reflexión tenemos que darla desde la familia, profe, porque uno tiene que preguntarse, bueno, ¿y qué le vamos a dejar yo tengo 2 hijas, ¿qué le voy a dejar yo a mis hijas? Aquí como país, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Qué les doy a ellas? ¿Qué les dejo a ellas? ¿No? Entonces, me parece que es importantísimo la cuestión familiar, que allí estamos completamente distorsionados, pues, ¿no? Bueno, es un tema muy interesante. Entonces voy a poner unos temas mejores al final, ya cuando nos queda tiempo, así esa tremendura. Sí, y es un tema más profundo que el de Venezuela, es un tema global. Por eso ya eso es todo para otro programa. Bueno, no, vamos a hablarlo con Juan Carlos. Mira, y Erika también te quiere saludar y tiene muchos planteamientos para ti. En esto vamos a robarnos unos 3 minutos, 4 minutos. No, rápidamente quería leer los comentarios de algunos de nuestros amigos del programa. Jesús Fernández te comenta, Eric, que el problema a resolver entonces parece ser cómo articular a todos los factores de la oposición, porque parece que el gobierno acudirá a otras elecciones que al final ganarán y no serán reconocidas por estos opositores. Para el señor Carlos Ortúñez, él dice que no hay, según lo que te escucha, no habría salida posible con este régimen. Y sin embargo, él dice lo contrario, con una avalancha de gente que salga a votar masivamente sería la salida. Y una información que tenemos ya como de última hora, Rafael Arraiz Luca, renunció a su puesto de suplente en la Comisión Nacional de Primaria. Acaba de renunciar. Que él era el suplente precisamente de Jesús María Casal. Claro. Anunció su renuncia al cargo tras casi 7 meses porque justificó su salida diciendo que sin el CNE y sin los centros electorales es casi imposible hacer las primarias. Caray. Muy bien. Eric. Mira, en primer lugar, ¿por qué tenemos que tener primarias? Yo no entiendo. O sea, ¿por qué los autores, si son todas fuerzas democráticas de oposición, por qué no se pueden reunir en privado y decir, mira, tú tienes 50% de electores y yo tengo 2%, tú te apoyamos. En todo caso, quiero esta alcaldía, pues la política es así. Dame la alcaldía, qué sé yo, de Guajualito. Ok, está bien. Porque hay que hacer una primaria. Una primaria ya es destruir la oposición. Y después la pelear entre sí donde no hay. O sea, cualquier persona que se ponga al chavismo ya tiene legitimidad de origen. Lo que tiene que tener es acumulación de fuerza. Entonces ya la misma idea de primaria ya te implica que lo que importa aquí es una batiña porque, digamos, alguien que tiene 2% sabe que no va a ser el candidato. Pero ¿por qué insiste? Porque está siendo representante de un grupo de intereses particulares. Está negociando un grupo de intereses particulares.
no está pensando en ser el presidente de la transición. Entonces, con ese 2% quiere negociar alguna prebenda, alguna cosa, algún negocito. Eso es, si ya todo esto de la primera nos muestra que la posición como está ahorita es un bazar, es un mercadillo, es un mercado decadente de negociaciones políticas que no sirven, eso funciona así en otras instancias donde las democracias decadentes están, pero existen, pero en una situación como la venezolana, eso es ridículo. Ya por ahí. En segundo lugar, yo no he dicho que no haya salida. Estoy diciendo que las salidas no son las salidas donde siempre nos entrampan. Exactamente, yo creo que no estoy diciendo nada que sea... Es que yo me siento que estoy diciendo... Decir esto es hasta... es como hasta insultar a la gente, porque yo no estoy diciendo nada interesante, estoy diciendo algo que se está repitiendo hace 20 años. Sí. Entonces, que yo lo diga como si, mira, es que no... Obviamente esto es una tiranía que no va a salir con votos, porque además el voto lo fortalece. Es como si dijera, ¡uy, qué extraño lo que dice este señor! No, amigo, o sea, es la historia contemporánea de Venezuela, ¿ok? Y lo vemos con cada noticia, cada ayer, y lo vemos claro. Hay salida, pero las salidas primero tienen que ver en conocer al enemigo, las debilidades, como yo decía, hablaba con Víctor Maldonado el otro día, y aglutinar una fuerza real, ¿verdad? No un show electoral, una fuerza real que una vez aglutinada apoye de una vez a un candidato que el que sea que tenga más apoyo, entre ellos mismos lo saben, ¿verdad? Y apoyarlo 100% incondicionalmente. Y desde ahí crear masa crítica, no para ganar una elección, sino para crear una ruptura, tal ruido en el sistema que sea imposible la gobernabilidad del chavismo, aunque se robe la elección. Sí. Eso es. Lo demás es espectáculo, show. Y yo no me presto a eso. Que se presta eso, chévere, yo no. Es eso, excelente. Mira, ojalá entonces Erika pueda coordinar con ustedes, con Juan Carlos y contigo, que nos visiten especial, pronto. Claro, un programa especial. Un programa especial de 1 hora. Buenísimo, excelente. Mira, y te piden que por favor recuerdes el conversatorio, la conversación que tienen mañana. Mañana, sí. Hora. Sí, mañana a las 11 de la mañana en San Román. Ahí están todos invitados. Es una conversación ligera, amena, evidentemente centrada en el mundo literario, pero también abordaremos cualquier tema que haya en la sala, pues, ¿no? O sea, es más que todo un contacto, pues, de la editorial con sus lectores y sus escritores. Y felicitaciones desde aquí a la editorial Eclepsidra y también a Carmen Verde y a ti, Eric, por estar mañana ya. Ojalá tengamos un chance de visitarlos y de compartir con ustedes. El gran profe Eric del Búfalo, las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy acá, como siempre, de ustedes. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta el lunes. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo. Mis amigos, el programa de hoy estuvo patrocinado por Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Tavola Calda Ristorante, la cocina italiana siempre al di là. Salón de Belleza Tarena, como tú lo mereces con todo cariño. Unidad facial avanzada, ven con el rostro que tienes y sal con el que quieres.